Bien, vamos a comenzar entonces una serie de clases, la serie de clases número 14, que se refieren al último tema que vamos a ver en los trabajos prácticos, que corresponde a corriente alterna. Este tema, bueno, quizás es el más práctico de todos los que hemos visto hasta ahora en Física 2. Muchas veces antiguamente no se le da tanta importancia, nosotros ahora insistimos bastante porque ustedes, la mayoría que van a ser ingenieros civiles, van a tener mucho contacto con todas estas cosas que hemos visto. Por supuesto no van a calcular nada ni hacer ninguna instalación específica, pero sí trabajan seguramente con ingenieros eléctricos para instalar motores, generadores, transformadores, líneas de alta tensión, en fin, tienen que saber un poco de este tema porque casi seguro que van a tener que interactuar con estos tipos de profesionales y tienen que tener por lo menos un lenguaje común mínimo para entender el problema. Así que le vamos a dar bastante importancia a este tema. Bueno, insisto, es el último de la parte práctica. Todo viene lo siguiente. Vamos a partir un poco en una introducción, un poquito hacia atrás, a ver el tema de la energía. Cuando el hombre descubre las formas de utilizar la energía, y James Watt, hacia el siglo XVIII, 1750, por ahí descubre, mejora, mejor dicho, la máquina de vapor. Ya está inventada, pero la mejora. La industria, digamos, da un salto enorme y se produce lo que se llama vulgarmente la revolución industrial, como ustedes saben. Entonces, se ve que hay formas de generar energía a través del vapor, o sea, a través siempre, por supuesto, de una fuente de calor, se calienta agua, el agua se transforma en vapor y eso puede entonces transformarse en energía mecánica muy eficientemente. La máquina de vapor que se aplicó después tremendamente eficiente, ya saben ustedes, en barcos y en locomotoras de ferrocarriles, ¿no? Así que, y en general en la industria de todo tipo. El problema, ¿cómo es? Bueno, hay que generar entonces la energía, transportarla, distribuirla y luego utilizarla. ¿Cómo nació esto? Bueno, se hacía todo en la misma empresa. Supongamos que yo tengo una empresa textil o una empresa mecánica o algo por el estilo y necesito mover, como siempre, como se hacía antes con animales, ¿no? O la propia gente lo hacía, mover cosas. O una bomba, por ejemplo, para extraer agua en las minas o para una máquina textil, lo que fuere, ¿sí? Estamos insistiendo que comenzó la revolución industrial ahí, ¿no? Se empezó a hacer todo en forma mecánica, dejando de lado la parte muy manual que se hacía antes. Entonces, la propia fábrica que hacía tenía una máquina de vapor y generaba el movimiento que era utilizado por las máquinas estas que estoy hablando. Bombas, telares, lo que fuera. Y había el tema de transporte y distribución. Bueno, uno podía tener una máquina de vapor al lado de cada utilización, lo cual no era muy efectivo, ¿no? Porque había que tener muchas máquinas de vapor para cada, digamos, máquina que yo quisiera utilizar. Entonces, bueno, había una serie de transporte y distribución. Yo podía tener una sola máquina de vapor grande y luego mediante ejes y poleas podía distribuir a toda mi empresa esa energía. Pero era, ¿qué cosa? La energía mecánica se distribuía. Porque, como ustedes se dan cuenta, esto es una cosa bastante primitiva, pero bueno, durante mucho tiempo sirvió porque fue la revolución industrial. Insisto, durante todo el siglo, o mediados del siglo XVIII, la última mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. O sea, entre 1750 y 1850 aproximadamente. Entonces el transporte y distribución era muy local. ¿Se dan cuenta ustedes, no? Una máquina que genera movimiento a través de ejes, poleas, engranajes, se distribuía, digamos, toda esa energía mecánica a todas las máquinas que estaban en una empresa. Bueno, ¿qué pasó? En el siglo XIX, entonces, estamos estudiando esto, justamente lo que hemos visto en Física 2, a partir de 1820, 1830, 1840, hasta 1850, ¿qué pasó? Se descubrió una nueva forma de energía eléctrica, que es muy fácil de distribuir y digamos, ese es el punto entonces. ¿El punto cuál es? Que en vez de transportar y distribuir energía mecánica o cualquier otro tipo de energía, la mejor solución, desde, insisto, desde mediados del siglo XIX hasta hoy, casi, no van a ser todavía 200 años, pero van a ser dentro de poco, la mejor forma entonces de transportar la energía, ¿qué es? La energía eléctrica, la forma mejor y más eficiente. Entonces, hoy día, ¿cómo es la solución para, digamos, utilizar la energía? Por supuesto, también este criterio, si lo llevara al hogar, sería imposible. Se imaginan que cada hogar tendría que tener una máquina de vapor, imposible, ¿no? Así que esto, justamente, la energía eléctrica lo que hizo que fue generalizar el uso de la energía, no solamente en la industria, sino en alumbrado público y en hogares, bueno, y en todo punto concebible donde yo necesitara energía.
Entonces, bueno, hoy día, ¿cómo se hace? Tenemos generadores de energía. La energía puede ser entonces de térmica, por ejemplo, sí, de máquinas de vapor, digamos, de motores diésel, ¿sí? O sea que de alguna manera se utiliza combustible, lamentablemente es la peor parte esta, se utilizan normalmente combustibles fósiles, gas, puede ser, turbinas de gas, carbón, gasoil, bueno, todas cosas fósiles. Lamentablemente esa es la peor, la térmica. Luego está la hidráulica, la mayoría de ustedes van a ser expertos seguramente en hidráulica, se utiliza energía potencial mecánica, la energía potencial del agua almacenada en el embalse, es muy limpia, hay cierto detalle del medio ambiente que hay que tener cuidado, ¿no? Cuando uno hace un dique, por supuesto, hay una cierta destrucción del medio ambiente, modificación, pero bueno, es una energía bastante limpia dentro de todo. Luego está la eólica y la solar, las puse ahí porque la eólica en realidad es energía solar, porque los vientos se producen justamente por diferencia de temperatura. También entonces producen a través de motores y células fotovoltaicas, producen energía eléctrica. Y está la energía nuclear también, que bueno, a través de desintegraciones nucleares producen calor y ese calor genera vapor y bueno, también genera energía. También química, puede ser una batería simple de auto, el caso más simple, o si no, también se está estudiando, ustedes saben, la disociación del agua y se produce entonces almacén de hidrógeno por un lado y el oxígeno se libera y ese hidrógeno luego se puede embotellar y en destino volver a convertir en agua y da, digamos, devuelve la energía almacenada. Todas esas cosas que hay que hacer en definitiva, toda la energía originaria, que sea térmica, hidráulica, eólica, toda esta que listé acá, hay que de alguna manera a través de un generador eléctrico convertirla en energía eléctrica. ¿Ok? Puede ser mediante movimiento, como dije antes, ¿no? La parte mecánica, tanto térmica, hidráulica como eólica, genera energía mecánica, giro de algo, tanto sea un motor diésel como una turbina, o las aspas de molino generan energía mecánica que a través de un generador eléctrico se convierten en energía eléctrica. O también la solar a través de la fotovoltaica, acá estaría el generador, digamos, ya sería la parte propia de la célula fotovoltaica. En la parte nuclear también se produce, digamos, es una energía térmica, un caso particular de energía térmica, pero en vez de ser a través de combustibles fósiles, es a través de desintegración nuclear, ¿no? O sea, la fisión nuclear. Bueno, en cualquiera de esos casos tenemos un generador eléctrico, sea como fuere, y esto se convierte entonces en energía eléctrica. ¿Sí? Esa energía eléctrica, como dije recién, es muy fácil entonces de transportar. Y con un solo generador muy grande, una sola fuente de energía muy grande, como nosotros, por ejemplo, acá en la provincia tenemos Futaleufú, podemos abastecer grandes cosas a través de este sistema. ¿No es así? No hace falta que cada uno o cada fábrica tenga su generador, sino con pocos generadores grandes, insisto, grandes instalaciones de este tipo, podemos entonces a través de la generación y luego el transporte y distribución de la energía, que acá lo marca en rojo, que es lo que vamos a estudiar justamente, de alguna manera después utilizarlo. ¿Dónde lo utilizamos? Bueno, básicamente en motores, en la industria, ¿sí? Alumbrado público, por ejemplo, calefacción y 200 millones de aplicaciones más, como ustedes saben, ¿sí? En definitiva, ¿qué estamos haciendo en nuestros hogares cuando prendemos la luz, por ejemplo? O nos calefaccionamos a través de la estufa de cuarzo o aire acondicionado. Estamos utilizando algún tipo de esta energía que es generada normalmente lejos de donde es utilizada. En nuestro caso, por ejemplo, si es Futaleufú, estamos a 600 y pico de kilómetros. Esa energía entonces es transportada y llega hasta nuestras casas. Bueno, ¿cuál es el punto entonces? Estudiar este tema. Ya el generador lo vimos. Vimos cómo se genera energía eléctrica a través del generador. Lo estudiamos cuando vimos la de Faraday. Vimos también motores. Algo de alumbrado vimos. Es una resistencia, tanto alumbrado como calefacción, es una resistencia. Y la corriente al pasar, ¿qué produce? Digamos, si estoy en calefacción, va a producir, como una estufa de cuarzo, puramente calor. El 99% es calor, apenas va a alumbrar. En el caso del alumbrado, ¿qué se requiere? Bueno, mejor eficiencia, que sería que más energía eléctrica se convierta en luz y menos en calor. Las lámparas incandescentes, que fueron las primeras, tienen digamos, una eficiencia bastante baja. Pero a medida que vamos desarrollando, como las lámparas halógenas, después las dicroicas, hoy están las de LED, hacen que esta eficiencia del alumbrado, o sea, la energía que reciben eléctrica y la energía lumínica que proporcionan sea casi igual, entonces la pérdida que tienen es muy baja. En definitiva, entonces lo usamos en este tipo de cosas, nosotros, a la energía eléctrica. ¿Cuál es entonces el punto? El punto es que hoy día entonces la mejor manera de transportar energía es a través de energía eléctrica. Entonces hay una doble conversión, como ustedes ven,
de la energía original se transforma en energía eléctrica, se transporta, se distribuye y luego, finalmente, cuando se utiliza, se vuelve a convertir en la energía que uno necesita. Repito, mecánica, calor, luz, cualquier otra cosa. Bien. Es el punto de transporte y distribución de energía eléctrica, que es el punto que justamente nos viene al cuento de todo este tema. ¿Qué pasó aquí? Hacia 1880 más o menos hubo un debate entre dos opiniones. La opinión de Edison y la opinión de Tesla y Westinghouse. Tesla era, no saben quién era, ¿no? Era un serbio que se radicó en Estados Unidos. Tuvo muchas ideas, se las robaron casi todas y murió en la pobreza, eso se los dije. Y recién ahora, últimamente, se le ha reconocido el mérito, ¿no? De tantos inventos y tantas cosas. En ese momento, digamos, no era muy reconocido. Westinghouse fue el industrial que apoyó a Tesla, digamos, apoyó la idea de Tesla y la realizó de manera, digamos, con el capital para poder llevarlo a cabo, ¿no? Edison ya es famoso por todos los inventos que hizo. Edison, ¿qué proponía? Que ese transporte y distribución fuera a través de la corriente continua, como hemos visto hace tiempo, ¿no? Y Tesla y Westinghouse sugerían que era mucho mejor la corriente alterna, o sea, la corriente variable en función del tiempo, ¿sí? Como ustedes saben. Esto lo hemos visto ya, una corriente entonces continua, es una corriente estacionaria, constante, y la corriente alterna varía en función del tiempo. Bueno, fue un gran debate y por suerte, bueno, triunfó digamos, la opinión de Tesla y Westinghouse. Vamos a ver por qué, qué importante es esto. A medida que vamos estudiando este tema, vamos a ver viendo la importancia. Entonces, hoy día, esto de corriente continua se dejó de usar. Yo les digo, en Buenos Aires inclusive hubo instalaciones de corriente continua. Al principio de todo, ya les digo, a fines del siglo XIX, se instalaron algunas digamos, instalaciones de corriente continua y coexistían con las de alterna que luego vinieron, ¿no? Entonces había edificios con corriente continua y otros con alterna. Bueno, bastante complicado todo, hasta que, bueno, llegó un momento en que triunfó la corriente alterna en todo el mundo, y, digamos, digamos, hasta ahora es la forma definitiva de transportar y distribuir la energía eléctrica. Entonces, lo que ocurre aquí es que de estas energías, el generador eléctrico es un generador que genera una tensión alterna, como ya hemos visto, ¿se acuerdan? Cuando gira un generador a frecuencia angular constante, genera una tensión de salida que es proporcional al seno de omega t. Y esta tensión se transporta y distribuye, puede ser a corta distancia o a muy larga distancia, y luego se utiliza. Para utilizarla, bueno, hay algunas cosas especiales. Esta vez se convierte de nuevo en continua, y por eso lo que decía Edison, que para qué, la mayoría de las aplicaciones a veces requieren convertir esta tensión en continua, pero para eso se utilizan aparatos que yo no voy a mencionar, que son electrónicos, que les digo solamente el nombre, se llaman rectificadores, que utilizan unos elementos llamados diodos. En el libro CIERS está mencionado, yo por supuesto no puedo, sino estas clases sean infinitas, como ustedes imaginan. Lo que sí tienen que saber que muchos instrumentos necesitan corriente continua para funcionar, entonces hay que convertir la tensión alterna en continua. Sin ir más lejos, un celular. El celular tiene una batería de corriente de tensión continua y utiliza toda corriente continua, un celular. Entonces, si yo enchufo el celular para cargarlo a la tensión alterna, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que convertirlo. Ese aparato que ustedes tienen, que se llama el cargador, o es un adaptador, toma la corriente alterna, la tensión alterna de la línea y la convierte en tensión continua, que es lo que necesita el aparato. No solamente es eso, sino también la baja de tensión, por supuesto, ¿no? Ustedes saben, si tienen, por ejemplo, un adaptador USB, el USB funciona con 5 voltios y el toma de línea tiene 220, así que hay que hacer entonces una doble función. Los adaptadores bajan la tensión y luego la rectifican a tensión continua. Entonces, muchas de estas cosas como los motores no, necesitan alterna, no hay ningún problema, y otros, por ejemplo la computadora o los celulares, necesitan una tensión que sea continua, ¿sí? En función del tiempo. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, se sigue transmitiendo esto en tensión alterna y luego, insisto, acá, ¿qué hay entonces? Un aparato que se llama rectificador, que lo que hace es eso, convertir la alterna en continua. Esto no nos interesa mucho, solamente vamos a ver toda la parte de alterna nosotros, ¿sí? Ok, bien. Entonces, esto es el punto y lo que vamos a estudiar entonces es este tema y, lógicamente, cómo influye la corriente alterna en los elementos que ya hemos visto, que son
los capacitores, los inductores y los resistores. Dejé la fórmula todavía acá porque las vamos a seguir usando.